de estos pobres compuestos que volvimos como del diablo, que no pueden comer los niños, son los almidones. Y nos ponemos hasta nerviosas. No, 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 nada que tenga almidón, ¿verdad? Es que la cándida lo come, es que le genera disbiosis. No, no jueguen. O sea, he leído cada cosa. Entonces, ¿qué sucede? Sobre todo en nuestras culturas, nosotros somos en toda Latinoamérica hombres, hombres, mujeres y niños de maíz y de frijoles. Así son nuestros genes, ¿sí? Y pues los que están de aquel lado del río Bravo también lo son, aunque anden por allá. Entonces también para todos nuestra herencia latina sí pesa, sí es importante, ¿sí? Claro, este, eh, tenemos que cuidar los equilibrios y todo, pero bueno, ¿sí? Entonces, hablar de almidón, literal, es hablar de quítalo porque no sirve para nada, porque engorda, porque se lo come la cándida, porque genera disbiosis, porque se eleva el azúcar, no lo puede comer un diabético, o sea, tantas cosas. Y si le dijera que todo esto es mentira, y nos restringimos y restringimos a los niños, ¿sí? De algunos alimentos que no nada más los nutran o no sean malos, más bien los ayudan, pero tenemos que entender un poquito de sus características y cómo los podemos nosotros preparar, ¿ok? Este, yo fui, dentro de todo lo que he hecho en mi vida, ¿sí? La base de mi formación era bioquímica, una parte bioquímica pura y otra parte, la base, bioquímica en alimentos, ¿sí? Entonces, pues hay que rascarle un poquito a esta eh, bordado a mano que tienen los alimentos para conocerlos bien. Es como yo a Dalí la conozco nada más por Zoom. Dios me permita conocerlo un día en persona. Acabo de conocer a una mamá que tenía año y medio y la acabo de ver en persona y dices, es otra cosa. O sea, entra una vibra, una emoción. Así es esto. Tenemos que conocerlos bien a todos nuestros alimentos y no tener miedo. Y bajarle un poco a tanto ruido del Google y de muchas gentes, ¿sí? Y enfocarnos bien qué es lo que necesita mi hijo, qué es lo que necesito yo, ¿sí? No lo que dicen por allá. ¿Ok? Entonces, primer punto. Esta es una pequeña clase. ¿Qué es el almidón? El almidón es un carbohidrato, sí, y es un carbohidrato de reserva de la planta. La tiene ahí para tiempos de escasez, tiempos de poca agua, tiempos de pocos nutrientes en la tierra. Entonces ahí les va guardando sus moléculas, sus burbujitas en sus tejidos, ¿sí? Y tenemos, es una macromolécula. ¿Qué es macromolécula? Que es muy grande, que está unida por muchas moléculas de glucosa. Por eso se llama macro. Y por eso se llama macromolécula. Y al hablar que son dos polímeros, es decir, que se unen y forman diferentes estructuras. Entonces, un almidón tiene cadenas de glucosa lineales, a eso le llamamos amilosa, pero a veces no se van como agarraditas de la mano una tras otra y forman ciertas ramificaciones y a eso le llamamos amilopectina. Pero en el fondo, estas son las moléculas de glucosa, es carbono 6, aquí está, ok, C6H12O6, aquí está, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Es un glúcido que le cambié el nombre con esa intención. Es un carbohidrato de reserva de la mayoría de los vegetales, ¿ok? Entonces, aquí puse algunos donde nos dan la manera lineal o dato duro de quienes tienen almidón. Bueno, la yuca el 90%, ¿sí? La yuca es de lo más alto, el arroz, la yuca, papa, todo lo que son tubérculos. ¿Cuáles son los tubérculos? Aquellos vegetales que crecen debajo de la tierra. Esos son tubérculos, esos son gorditos, llenitos, redonditos o alargaditos. Yuca, camote, papa, todo eso es tubérculo, todo eso tiene almidón. ¿Quién más tiene almidón? La jícama, ¿sí? Es un tubérculo, es primo de la yuca, pues también tiene almidón, ¿ok? Y cereales, maíz, sorgo, arroz,
mijo, trigo, ¿sí? La cebada y sí, nuestra querida avena. Pero ahorita vamos a ver. Cecilia, pero tú me dijiste que le diera avena y mira qué tanto almidón. Ajá, ahorita vamos a ver. ¿Ok? Entonces ya sabemos que es glucosa. Luego, y se satanizó el pobre almidón, entonces no hay que darlo, los diabéticos, nadie lo puede comer. Pero pues sí es un vegetal y todos los vegetales tienen sus propiedades. Entonces, en 1982, es decir, no hace tantos años, o sea, no es del 62 como yo, es del 72, 82, estaban haciendo unos estudios con polisacáridos, es decir, azúcares muy largos, y se encontró que había un almidón, un tipo de almidón que resistía la digestión. ¿Dónde? En el intestino delgado. Aclaro, en el intestino delgado tenemos pocas bacterias. Ahí es donde se procesa todo. Eh, en, eh, en el ilion, que es la última parte del intestino delgado, que es la que se pega con el intestino grueso, ahí empieza a haber cantidad de bacterias y todo el colon. A veces creemos que las bacterias están desde el intestino delgado, no, porque en el delgado se digiere todo y lo que no se digiere pasa al colon y ahí están listas las bacterias para recoger todo y empezar a comer y de ahí dar estos aportes de compuestos que nos van a ayudar a toda nuestra salud, ¿sí? Entonces, el término de almidón resistente no es como oficial, la Real Academia Biológica, no, pero así se conoce en todas las, sobre todo en medicina funcional, de alimentación funcional, ¿sí? El término resistente no tiene una definición oficial, ¿sí? Cuando el almidón resistente, ese tipo de almidón, ahorita vamos a ver cuál es, alcance el colon, ahí lo recogen las bacterias fermentativas, hay bacterias y sí hay levaduras buenas que también fermentan, ¿sí? Descomponen esos azúcares en gas y ácidos grasos de cadena corta. Estos son los amigos del intestino. Con esto se mantiene íntegra la membrana intestinal. Con esto nos van a ayudar a producir serotoninas, dopaminas, GABA, que ya lo habíamos visto, ¿sí? Entonces, las enzimas que tiene el intestino, en especial, tanto el estómago y el intestino delgado, no pueden degradarlo. Por eso se llama resistente. Resiste a la digestión y llega hasta el colon, ¿sí? No son capaces de descomponer el almidón, pero las bacterias sí, ¿ok? Entonces, el almidón y este almidón resistente no es malo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En que hay almidones, ¿sí? Las cadenas largas, que sí se lo pueden comer las bacterias y pueden absorberse, degradarse por las enzimas que son las sacarasas y entrar y dispararme, subirme el nivel de glucosa y disparamos insulina y engordo, ¿sí? O el niño se me pone hiperactivo. Pero hay otros que no. Hay esos que están tan compactados que no pueden ser degradados por las enzimas. Entonces, aquí está. Esto es lo que, esto es, ¿sí? Lo que podemos hacer y a todas mis mamis que están aquí, que he platicado con ellas, por eso les encargo cocer la papa, guardarla, cocer el arroz, enfriarlo, guardarlo, sacarlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Volviendo todo ese almidón que está en la papa, que está en el arroz, ¿sí? Resistente para que todo sea. Entonces aquí tenemos el almidón nativo, aquí está el almidoncito, lo pongo a cocer, ¿sí? A que quede suavecito, luego lo enfrío y estas moléculas se desbaratan, se rearman, se compactan, ¿sí? Como tienen pectinas, acuérdense, amilopectinas, las pectinas son unas, se hacen gelatinitas y nos ayudan a la integridad de la membrana intestinal. Gránulos de almidón gelatinizados y aquí ya tenemos un, que le llaman en España también almidón retrogradados, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hay muchos alimentos que podemos usar que tienen buenos valores nutritivos y tienen almidón. ¿Qué tenemos que hacer? En este proceso, generar esta resistencia o el almidón retrogradado o resistente. ¿Para qué?
para que lo podamos usar con toda confianza. Esto no se lo come la cándida, ¿sí? No fermenta, ¿sí? O sea, no alimenta la cándida, no alimenta disbiosis, ¿ok? Entonces, pero no, hay 4 tipos de almidones. Hay un almidón no que ya está per se en en los, ¿cómo se llama? En algunos legumbres, cereales y semillas, ¿sí? No digeribles, se encuentran en estructuras celulares que no se pueden digerir. Aquí tengo las leguminosas, mis queridos frijoles, lentejas, garbanzos, ¿sí? Tienen almidón, pero es resistente. Por lo tanto, ¿lo puede comer un diabético? Sí. Una persona que tiene resistencia a la insulina, sí, y lo digo con todas las letras, sí puede. No le va a disparar su índice, su glicemia, ¿ok? Almidones resistentes que son crudos. Plátano verde, el banano verde, el chiquito, y la patata cruda. Porque alguien me preguntó un día, pero hay una receta, un tratamiento de rallar la papa cruda que sirve para la gastritis. Dice, pero soy diabética, ¿lo puedo comer? Sí, porque ese almidón no te va a subir el azúcar. La papa cruda, ¿ok? ¿Sí? Por lo tanto, hay féculas de papa que sí las podemos usar porque la papa está cruda, ¿sí? Claro, no la vamos a poder calentar. Me sirve para espesar nada más. Y es un almidón resistente. ¿Correcto? ¿Sí? Y esto es lo que nosotros hacemos. El tipo 3 almidón retrogradado, es decir, lo cocino y lo refrigero. Aquí viene. Les puse esta como, ¿sí? Cómo actúa para que quede así como la gráfica, ¿no? Encapsulado en fibras semillas es el tipo 1, el tipo 2, el plátano verde, tipo 3, prebiótico y cocido y enfriado. Prebiótico, ese, porque es prebiótico, porque se lo comen mis buenas bacterias del intestino, principalmente del colon, ¿sí? Y el almidón modificado por el hombre en ciertos procesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque le va a espesar. Entonces, que siempre está lleno de azúcares, con harinas refinadas, entonces, aunque sea almidón resistente, no nos sirve. ¿Ok? Entonces, aquí les puse los ejemplos. Almidón resistente tipo 1, que ya está presente per se en el alimento y que es natural, ¿sí? Y no tenemos que tener pendiente. Hay ciertos cereales, ¿sí? Aclarando, el amaranto, la quinoa y el sarraceno no tienen almidón porque no son cereales, son pseudo cereales. Por eso es pseudo cereal, no hay almidón. ¿Sí? ¿Ok? Generalmente un almidón resistente lo podemos tener en, desde el sorgo, ¿sí? Y podemos tener, y tiene combinado almidón resistente y no resistente, tanto el arroz, el maíz, ¿ok? Aquí los chícharos, sobre todo las leguminosas, ¿sí? Aquí están. Ahora, como las leguminosas tienen pues otro tema que son los antinutrientes, que son las saponinas, que ya habíamos hablado. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que les recomiendo. Se ponen a remojar, se remojan y con el clavito sacamos saponinas y los dejamos remojar 24 horas, los frijoles, los demás 12 horas, ya los sacas y los coces y puedes darlos directamente, no te va a generar disparo de índice glicémico, o los puedes guardar. Yo a veces lo que hago es que los cozo mediodía, los dejo en la noche y al día siguiente esto es por práctica mía de trabajo y tener comida para el día siguiente, eso también puedes hacer, pero sin ninguna inseguridad o decir, ay, es que le van a hacer mal las legumbres. Sí, es que Cecilia tiene mucho gas cuando como o cuando el niño come frijoles, sí, pero no son los frijoles. Es la microbiota del niño, la microbiota de la persona. Está faltando. ¿Ok? Punto, ya. ¿Sí? Además, el gas no es malo, significa que están las bacterias ahí bien contentas comiendo. ¿Sí? No todo es malo. ¿Cuáles son de los gases
los muy complicados, los gases fétidos. Significa que ahí sí la proteína no se está digiriendo, hay putrefacción, ahí sí tenemos que tener cuidado, pero es otra cosa, no los gases que nos dan los frijoles. ¿Ok? No les tengamos, vamos a hacernos amigos de las leguminosas. Vuelvo a repetir, almidón resistente tipo 2 tiene la patata cruda, almidón de maíz o almidón de tapioca o almidón de papa. ¿Sí? Claro, aclarando, este no se puede calentar, porque si lo caliento lo esponjo, le quito la resistencia, meto calor. Y el plátano verde. Entre más madurito está el plátano, más almidón tiene. ¿Sí? ¿Ok? Se le quita lo resistente porque se va abriendo. Se nos van abriendo las moléculas porque se está madurando y hay un proceso de este carbohidrato que nos está descomponiendo. Almidones resistentes tipo 3, que es lo que nosotros hacemos, cocemos, hervidos y enfriados, el arroz y hasta la pasta. Claro, aclarando. Acuérdense que esto es como un Cirque Soleil de balas pistas. No voy a usar pasta de trigo en mi protocolo, ¿sí? Pero si es una persona que de repente come o sea, no está en esto, pues lo mejor, sobre todo para no engordar, es cocer y enfriar. Punto. ¿Ok? Quiero darles toda la información. ¿Ok? Y bueno, algún almidón resistente que tiene, pues tiene todo lo que son galletas, panes, pasteles de trigo, llenos de azúcar, llenos a veces de grasas. Entonces, bueno, el tipo 4, pues ni pensarlo. Pero podemos trabajar con estos tres. ¿Ok? ¿Sí? Que pudiera ser una buena opción. Sobre todo me enfoco mucho porque he visto mucho en redes sociales, no, que las legumbres no, que porque de todos modos tienen almidón. Sí, pero ¿qué tipo de almidón tiene? No todos son igual, ¿ya ves? No todos son igual. Hay niveles de, de almidones, ¿ok? ¿Sí? Y les quiero dejar esto para que vean que la vida y las circunstancias y hay datos duros que no nos dejan este, este, dejar de pensar qué es lo correcto o qué está bien, ¿no? Y aquí viene las famosas zonas azules. Las zonas azules son las que las personas superan los 100 años de edad. Y tienen mucha investigación. Si les interesa, hay hasta un libro de las zonas azules, ahorita se los paso para la longevidad y es caminaran, es en ejercicio, tienen muy pocas, ¿cómo se llama? Ondas electromagnéticas y parte de ello es su alimentación y su nivel de estrés, ¿verdad? Pero la alimentación, pudiéramos decir que el 88% son leguminosas, son vegetales y comen muchas habas y depende de la zona. Hay las zonas azules, aquí están, ¿sí? Loma Linda, que son los adventistas, es una comunidad de adventistas en Estados Unidos. La península de Nicoya en Costa Rica, que es la única y la más grande de de las 5 zonas azules, es esta, la de Costa Rica. Cerdeña, Italia, Icaria, Grecia y Okinawa en Japón. Esas son nuestras zonas azules, ¿sí? Y ves, y son las mismas maneras, no los mismos hábitos, ¿sí? Y esto se habla que no, es que hay genes longevos, sí, hay genes de longevidad, pero ya vimos que en epigenética puedes encender y acallar tus genes. Entonces mejor comamos más leguminosas, ¿sí? Menos proteínas animales, buscando más vegetales y buscar buenos peces. Busquemos proteínas blancas, que siempre se los he recomendado, dejando la carne y las carnes rojas fuera. Entonces, y aunque usted no lo crea, son las zonas que menos autismo tienen. Entonces, pues bueno, ahí estamos, ¿sí? No hay TDA. Entonces, eh, ¿a qué voy? Hay que aprender, conocer los alimentos, hacernos amigos de ellos para poder entender y comer bien. No es restricción, un protocolo nutricional, es un protocolo, un conjunto de cambios, no es una dieta, ¿sí? Es un protocolo, ¿ok? Y se hace abordado a mano con los niños o con los pacientes, ¿sí? Pero todos podemos tener nuestro propio protocolo y buscando semejarnos, hacer nuestra propia zona azul en casa. Y no necesitamos irnos a Okinawa a vivir, ¿ok? Por último, ¿sí? Ya después de esta cápsula azul, ¿sí?
¿Qué hace el almidón? Bueno, me gustó ¿cómo se llama? Este pequeño gráfico, ¿sí? Entra la comida, pasa el intestino delgado, los almidones siguen porque son resistentes, aquí vienen y llegan ¿a dónde? A la fermentación bacteriana, ¿dónde? En el intestino grueso, donde me van a dar butirato, propionato y acetato. Acuérdense, el butirato lo hemos platicado, es como ¿quién más tiene butirato? El ghee, la mantequilla clarificada. El butirato es el alimento de las bacterias, es antiinflamatorio, es el que nos ayuda a reintegrar la membrana intestinal para que todas estas bacterias crezcan. El butirato es el alimento importantísimo de una bacteria dentro de la microbiota que se llama Arquemancia. La Arquemancia es la que nos evita cáncer de colon, nos evita Crohn, nos evita CUSI. Entonces, ¿dónde está? En bacterias que tienen alimento y pueden producirlo. ¿Ok? Y promueve el crecimiento de microorganismos beneficiosos, favoreciendo ¿qué? La eubiosis. La eubiosis, ¿qué es? Es una palabra que debemos aprendernos, lo contrario a disbiosis. ¿Sí? Nos enfocamos en la disbiosis. Vamos a enfocarnos en eubiosis. ¿Sí? Equilibrar, mantener mi buen microsistema, ¿sí? De la microbiota, el ecosistema. ¿Ok? Entonces, pues aquí estamos. Esto aquí lo tenemos. Esta es nuestra pirámide. Aquí tenemos. ¿Por qué lo pongo? Porque ahora no voy a vivir de almidones resistentes, aclaro, ¿sí? No, nuestra base es nuestros vegetales que traen gran cantidad de fibras suaves, fibras gruesas, mis fitonutrientes. Mi base, como viene ahí en zona azul, son mis vegetales y los fermentados maravillosos, germinados también, mis frutas. Y aquí en estas proteínas es donde incidimos. Tenemos proteínas blancas de animal y mis proteínas vegetales, leguminosas, quinoa, lentejas, amaranto, pero todas mis leguminosas, aquí estamos, ¿sí? No voy a vivir de papa, ¿sí? Pero cuando de papa, puedo estar tranquila, si la hago así, o mis leguminosas, ¿no? Y al final, granos y almidones, pero podemos fermentar todos estos almidones y no tener un alto índice glicémico o niveles fermentativos o que se genere disbiosis. ¿Correcto? Entonces, aclarando, no es que vivamos ahora de papa, no, pero preparando, dándonos el tiempo para preparar bien mis alimentos, no tenemos problemas, ¿sí?